Hola amigos de Factor Capital Humano, los invitamos a una entrevista más del programa. Vamos a tener un especialista en sociología, él es el maestro Tonatiuh Guerrero y nos va a estar platicando justamente esta pandemia, qué oportunidades abre para la juventud en lo laboral. No se lo pierdan, Factor Capital Humano los invita. Amigos de Factor Capital Humano, les saluda Alma Lagunas. Bienvenidos a una emisión más. Como les adelantaba, vamos a tener un tema muy importante. Vamos a hablar de la juventud, este tema de desempleo antes de la pandemia y ahora después de la pandemia en el nuevo normal. ¿Qué oportunidades laborales se hablan? Ahora va a estar con nosotros el maestro Tonatiuh Guerrero. Él es especialista, sociólogo, tanto egresado de la UNAM como de la Ibero, y justamente él tiene toda esta experiencia e investigaciones en el tema laboral en la juventud. Tonatiuh, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado y espero poderles resolver cualquier duda que tengan sobre este tema, que es muy interesante debido a esta situación de grandes cambios y acelerados que se están dando en este momento. Sí, de hecho, quisiera que el público supiera que vamos a hablar de un antes y un después, porque si hay un antes y un después del nuevo normal, las oportunidades, características tangibles que tiene la juventud y que ahora les abre un parteaguas, y qué vemos a futuro también para este tipo de generaciones. Porque además sabemos, Tonatiuh, que tú tienes investigación sobre esto. ¿Qué pasa con la juventud? O sea, antes de la pandemia ya había programas, ya México en particular se preocupaba por la juventud. ¿Cómo ves el antes y el ahora? México siempre ha tenido una población principalmente joven. Es una explosión demográfica que se ha dado en los últimos años y esto obviamente ha llevado a que tanto este gobierno como los gobiernos anteriores buscaran formas de que los jóvenes pudieran integrarse a la fuerza laboral. En nuestro caso, mucho del problema que se estaba dando es que jóvenes cuando salían de la universidad no contaban con la experiencia o la preparación necesaria que les permitiera acceder de manera rápida y eficaz a un puesto de trabajo. Y muchas empresas, Tonatiuh, pido perfil, pido educación, pero también pido experiencia. Yo obviamente recién egresado no la tengo y tampoco quiero pagarte, y muchas empresas no tienen estos programas de trainees para desarrollo de semilleros. Claro, en este sentido el gobierno actual desarrolló este programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se hacía un contacto con las empresas para que los jóvenes hicieran sus prácticas ahí y después ya sea que se integraran después de que terminara el proyecto, que duraba aproximadamente un año, o buscaran otra oportunidad, pero ya teniendo esta experiencia. Esto es muy importante porque finalmente nosotros como culturalmente hablando nos hemos enfocado principalmente en dar o en buscar dar herramientas que te permita tener conocimientos, más no experiencia. Y a veces te encontrabas con personas tal vez académicamente preparados, pero no capaces de responder las situaciones del día a día que uno cuando entra a trabajar, por desgracia, se encuentra y a veces no sabe cómo interactuar, ¿no? Sí, porque tampoco la universidad tiene esta parte, no sé, como en los médicos, que si estás haciendo residencia y práctica, y en los puestos o actividades administrativas no lo tenemos. Y la juventud sufrimos de esto, somos poco pagados, aguantamos menos, tenemos poco compromiso en esta generación millennial y Z. Pero de estas oportunidades que habla el gobierno, ¿fue exitoso? ¿Hay mejoría? ¿Ahorita se paró en la pandemia? Bueno, el modelo en sí mismo fue un buen intento por parte del gobierno para resolver esta problemática. Definitivamente falta hacerlo mejor en la aplicación, falta más transparencia. Un problema con estos programas en este gobierno es que ha faltado generar más transparencia en los proyectos de tal forma que puedas ver realmente qué tanto impacto real tiene y a nivel empresarial qué tanto las empresas realmente sí se están viendo beneficiadas con este apoyo. Finalmente es un programa relativamente joven y creo que todavía tiene muchos detalles que afinarse. Y yo confío que en un futuro estos programas puedan dar apertura para que los jóvenes tengan mayor preparación y mayor experiencia. Ahora, con el tema en el que estamos pasando ahorita, todo esto era como los planteamientos antes de pandemia. Ahorita que estamos en la pandemia, ha habido una conversión de todas estas características. De pronto ya no necesitamos gente que supiera interactuar más con los ciudadanos o que sepa servir el café o hacer las copias, ¿no? Por decirlo de una forma
muy banal, ¿no? Sino necesitamos a alguien que supiera utilizar Zoom, que supiera usar las plataformas digitales, que pudiera generar meetings en videochat, videollamadas, y por desgracia la gente que estaba trabajando en una dinámica más de oficina obviamente le rompió, y quienes vinieron ahorita a recuperar estos espacios son los jóvenes que finalmente crecieron a través de Facebook, Twitter, a través de redes sociales, a través del uso de las nuevas tecnologías, a través del uso constante del celular, pasaron de ser herramientas que eran, digamos, no tan importantes, herramientas de super primer... Sí, o de hobby, que ahora ya es de primer nivel para generar resultados en las empresas. Claro, entonces en este sentido, pues obviamente está esta parte de la búsqueda del reclutamiento de estas personas con estas habilidades que además de todo no obtienes en la universidad. No es como que haya dentro de las universidades cursos de especialización para saber utilizar Skype o para saber utilizar Zoom. Esto es todo en sí mismo una revolución. Nos encontramos en un futuro donde probablemente vamos a tener que tener interacciones y especializaciones no a través de cursos como se hacían antes, sino a través de tutoriales que vamos a estar viendo a través de especialistas en línea, y lo único que vamos a estar pidiendo es que haya una certificación para demostrar que en efecto tenemos estas habilidades. Ahora, salíamos siendo especialistas de la escuela de nada, en nada teníamos especialidad. O sea, eras sociólogo, comunicóloga y la verdad no eras especialista en nada. Ahora tú crees que los jóvenes tiene una especialidad llamada digital, o sea, ¿sí lo reconoces tú como ya una especialidad que las empresas pueden aprovechar? Sí, totalmente. En este momento algo que está pasando, y esto es a nivel global, es que se está sobreespecializando el trabajo. Ya no solo se trata solo ser una persona, un sociólogo. Tienes que ser sociólogo especialista en desarrollo laboral, sociólogo especialista en políticas sociales, sociólogo especialista en algo. Y esto obviamente implica que tengas dentro de tu bagaje técnico para hablar y manejar redes sociales, publicidad en redes, claro, interacción para hacer grupos de trabajos en línea. Y esto es algo que finalmente los jóvenes han hecho de manera no formal, y ahorita más bien lo que estamos viendo es cómo pasar de esta informalidad a crear herramientas que nos permitan dar formalidad a este tipo de herramientas. Y potencializarlo, ¿no? Totalmente. Tonatiuh, excelente enfoque que creo que las empresas debemos aprovechar. En el siguiente corte justo vamos a hablar ahora de estas habilidades y oportunidades específicamente que las empresas pueden aprovechar. Síguenos aquí enseñando a Factor Capital Humano. Perfecto. Seguimos, amigos. Gracias, amigos de Factor Capital Humano, por seguir acompañándonos en esta charla. Estamos con Tonatiuh Guerrero, especialista en sociología, y estamos hablando sobre temas laborales, pero específicamente con la juventud y las oportunidades que se abren para ambos. O sea, en un ganar-ganar, el empresario formal que requiere nuevas habilidades de alguien a lo mejor que está fuera en el mercado, teniendo competencias digitales y que no ha estado activamente a lo mejor en el mercado laboral, ¿no? Entonces, tú nos decías, o sea, ¿por qué ahora preferiríamos las empresas publicar una vacante y decir que la experiencia digital, pero no experiencia en otras competencias? Y esto hace que nosotros, los jóvenes, podamos tener mejor véanme, levanto la mano en un reclutamiento. Ahorita con el tema de pandemia, el cambio al sistema digital es totalmente abrumador. O sea, ahorita no tengo en este momento el dato actual, pero definitivamente para este año se espera que sean más de un 33% wow, de negocios que pasaron del tema presencial al tema digital. Obviamente esto te implica una cuestión, especialistas en comunicación digital. Ya no solo se trata de que las personas sean buenos publicistas o buenos desarrolladores de marketing. Se trata de personas que puedan hacer y enviar tu mensaje de tu producto de la empresa a redes sociales, a las diferentes plataformas que hay. Todo esto es importantísimo, y obviamente aquí quienes están teniendo la pauta por haber crecido en esta dinámica son los jóvenes.
Pero tú crees, Tonatiuh, que sí impacte la productividad, es decir, yo soy una persona de 50 años en el área financiera y que ahora que estoy en el teletrabajo, mi productividad sea menor porque no tengo los papeles, las firmas, los archivos, la gente controlando, yo como jefe controlando el trabajo, y soy menos productivo porque soy más lento a alguien que era el auxiliar contable subordinado de este financiero, que sí sé llenar un timesheet en Asana, viendo procesos digitales, conectándome a Zoom de manera rápida, contestando en un Slack, en un WhatsApp, documentando procesos y haciendo firmas digitales. O sea, ¿crees que la merma de las empresas que tienen una población más adulta es menos productiva por la lentitud que el joven? Tú como empresa tienes que analizar tu proceso dentro de la misma y observar cuáles son los cambios. Y la realidad es esta: muchos de los cambios en esta nueva era digital tienen que ser totales. Muchas veces va a pasar que la persona que se movía con archivos físicos, que se movía tal vez yendo directamente a juntas a tomar café o a tomar este trago para cerrar algún tipo de contrato, claro, se va a tener que modificar. Y no va a haber como, bueno, ahora vamos a tomar el trago desde Skype, sino vas a tener que hacer toda una nueva interacción donde vas a tener que hacer nuevos enfoques. Finalmente, este nuevo comercio electrónico no se enfoca, por ejemplo, en el producto. Se enfoca directamente en la persona que lo está consumiendo. Y esto es algo que las generaciones más adultas les cuesta trabajo todavía entender. Todavía estamos enfocando en cómo vender el producto, no cómo llegar a las personas. Claro, algo que generacionalmente los jóvenes, al haber crecido en una interacción entre individuos de manera electrónica, tienen más claro. Cuando se hace una campaña publicitaria, los jóvenes son los primeros a decir: no me interesa tanto si estás vendiendo los tenis, sino a qué persona va a ser la que te va a comprar los tenis. No es lo mismo comprar unos tenis de runner, donde va a ser una persona que se dedica a hacer mucho tiempo de ejercicio, a unos Vans, por ejemplo, que tal vez son más de estilo. En este aspecto, tú no estás pensando en función del producto, sino de la persona. Okay. Y esto es algo que de pronto las generaciones más grandes, nosotros en este caso, no lo alcanzamos a ver. Todavía seguimos viendo en el producto. En el producto, en cómo competir, en sus características, etcétera. Pero sí, o sea, ¿realmente tú crees que haya una mejor práctica donde haya un equipo multidisciplinario entre alguien con esta experiencia versus también un joven con esta creatividad dirigido a personas, pero que las empresas pueden hacer un equipo multidisciplinario porque todavía hay de dónde aprender de cada uno de los dos lados? Claro, definitivamente. ¿No? Va a ser necesario, de hecho, hacer este equipo multidisciplinario. Y en ese sentido, obviamente, ambas experiencias se pueden concentrar para crear algo nuevo. Aquí el tema va a ser mucho qué tanta resistencia van a tener las personas adultas a abordar estas nuevas tecnologías. Porque es una responsabilidad tú como jefe el adoptar estas nuevas tecnologías, porque finalmente tú eres el que va a decir cómo van a ser las formas del trabajo, cómo va a ser la forma de organización, cómo va a ser la forma de comunicación de información. Y si tú como jefe no estás en la disposición de adoptar las nuevas tecnologías ya como una estrategia para mejorar tu negocio, pues muy difícilmente vas a poder lograr esta interacción. Y muy difícilmente te vas a poder meter en un mercado competitivo donde hay otros jefes que están adoptando estas tecnologías, están contratando jóvenes especialistas que no necesariamente tienen que son especialistas de universidades, sino especialistas porque tienen este trabajo por experiencia. Claro. Y obviamente los está llevando a tener mayores logros en estos momentos donde casi no tenemos interactividad presencial que en otras empresas. Sí, claro, pero te llevas con este tema, como tú dices, uno, de resistencia al cambio. Obviamente, entre más grandes nos cuesta más adaptarnos a lo nuevo. El aprendizaje cerebralmente también nos lleva más tiempo que si lo aprendes en una etapa de niñez o de juventud. Y entonces las empresas empiezan a luchar con todo este tema. Y que no vamos a ahondar mucho en el tema porque quiero que lo toquemos en el siguiente segmento de cuáles son las ventajas, pero financieras que sí puedes tangibilizar cuando tú tienes una generación más grande que una más joven, porque tiene que ver temas también de salud, temas de ausentismo, de vulnerabilidad y de todo esto, ¿no? Sí, claro, totalmente. Entonces, yo quisiera que la gente se vaya muy tranquila donde tú dices multidisciplinaridad,
adultos, pero también juventud, y que a los adultos se les ponga como una sombra de un joven para que les enseñe finalmente las nuevas tecnologías? Es un tema más bien aquí de culturalización. Nosotros estamos muy acostumbrados a que se nos enseñe, se nos guíe. Y aquí lo que nos está presentando este nuevo tipo de tecnologías, este nuevo tipo de interacción, es que tú tienes que buscar las herramientas por tu cuenta. Es más uno de aprende por ti mismo, ¿no? O sea, dejo de pedirle al jefe de él es el responsable de capacitarme. Si quiere que yo lo haga, pues enséñame. Ahorita dices, generaciones, no importa que seas, depende de ti el cambio y ponte Autodesk a buscar tu aprendizaje. Va a haber siempre una responsabilidad, obviamente, de los jefes para darlas, pero también tiene que ser de parte de ti como trabajador el buscar. El jefe tal vez te va a dar las herramientas, pero tú vas a hacer depender de ti en dónde te vas a especializar. Ya. Porque además hay una amplia gama de temas para especializarte. No es lo mismo un experto en diseño que un experto en marketing, que un community manager. Va, perfecto. Pues Tonatiuh, en el siguiente segmento vamos a seguir hablando ahora de cómo tangibilizas el tema financiero en las empresas de acuerdo a las generaciones. Perfecto. No se vayan. Gracias, Tonatiuh. Gracias, amigos de Factor Capital Humano. Seguimos hablando sobre el tema laboral y la juventud, las oportunidades que abre la pandemia. Con nosotros sigue el maestro Tonatiuh Guerrero, especialista en sociología. Y Tonatiuh, me quedé pensando mucho, porque a las empresas en las áreas de capital humano nos interesa mucho ser un área que puede tangibilizar los costos o el retorno de la inversión de aquello que tiene que ver con gente. Entonces yo tengo una plantilla, tengo niveles de riesgo y también tengo niveles de riesgo por mujeres en periodo de lactancia, por enfermedad, por edad, y ahorita creo que la edad implica realmente un tema delicado, porque las empresas justamente es más gente vulnerable en casa a la que tenga que estar con la edad. Pero luego tú dices, entra la tecnología, que no importa tu edad, ambos tenemos que estar en casa. Pero eso hace rentable y se puede tangibilizar en costos en las empresas. Sí, el uso de las tecnologías siempre va a ayudarte a deshacerte de los gastos superfluos. No es lo mismo, por ejemplo, tener estas juntas de 2 horas y media a tener una meeting en Zoom que va a durar media hora, donde tú solo vas a ser muy concreto porque la misma dinámica de la videollamada es muy tediosa como para extenderlo. Obviamente también el hecho de poder enviar mensajes cuando se requiere algo, una emergencia, una necesidad de respuesta instantánea, obviamente eso también ayuda en que ya tengas que mandar un mensaje y no tengas que hablar por teléfono o esperar a ver la persona. Hay algunas empresas que, por ejemplo, si tú eres dador de servicios, tal vez antes necesitabas rentar una oficina. Si tú ahorita todo lo haces en línea, ya no tienes la necesidad de rentar la oficina. Tú solo tienes el contacto con todos tus empleados a través de las diferentes plataformas electrónicas y haces una coordinación. Aquí el tema tiene mucho que ver, como lo vimos en el sector anterior, ¿no? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer este cambio? Es un tema que finalmente a las empresas les conviene. A ti como trabajador te conviene independientemente de la edad. Si eres joven, bueno, pues obviamente estás habituado y puedes aventarte tal vez 3-4 horas para trabajar. Como un adulto más grande, tienes la ventaja de que estás en tu casa y que tus costos de transporte se disminuyen y tu riesgo disminuye. Exactamente, el riesgo de salud, pero también el riesgo de esta calidad de vida que perdías con tu familia, porque te sentías culpable de no convivir y no saber de tus hijos y no comer con ellos. Supongo que también en esa generación ha impactado positivamente. Sí, claro, definitivamente. Pasamos de tener estas pocas interacciones familiares a volver a recuperar nuestra interacción familiar. La cual tal vez, insisto, no es como se veía antes, ¿no? La hora de la comida, estos tal vez 3 horas específicas, ¿no? Finalmente, en tu nueva dinámica de trabajo en casa, muchas veces tienes que compartir con tu trabajo, con tu familia y más alguna otra actividad que tienes que hacer, ¿no? Ahora, pero tú que eres sociólogo y que hablando de esta ventaja de aquellos adultos que tienen una familia y que conviven más en la calidad de vida, aunque mezclando trabajo y familia, ¿qué pasa con la juventud en este tema de sociología, de interacción con la sociedad, donde entiendo que los jóvenes sí están más propensos a convivir vía
digital, pero también mucho de que son los que más han agredido las normas de quiero ver a mis amigos, una fiesta y me creo menos vulnerable y necesito también esta interacción social allá afuera. O sea, sí ha perjudicado más a los jóvenes este encierro por no estar en una sociedad donde ellos estaban acostumbrados a esto. Sí, pues yo creo que es en todos. Los jóvenes en específico, el tema que se ha visto es la falta de comunicación personal, ¿no? Especialmente en la población más joven, valga la redundancia, ¿no? Los adolescentes. O sea, que es la generación Z. La generación Z, que obviamente está en un momento, en una etapa donde no solo necesita la interacción electrónica con otras personas, sino necesita la interacción con tanto figuras de autoridad como con personas de su edad. Es finalmente, pensémoslo en estas nuevas familias nucleares de tres personas, donde probablemente el hijo adolescente de 15, 16 años solo ha podido convivir en los últimos 8 meses con sus papás, ¿no? Exacto, y que solo tiene un momento de escape cuando tiene una videollamada, pero hay un punto límite de lo que puede ser puedes tolerar tener una videollamada con alguien. En las mismas experiencias laborales tú no aguantas más de una hora, ¿no? Claro. Y aunque estés hablando con otras personas y viéndolos, no es lo mismo a tener este contacto que, por ejemplo, tenemos tú y yo, ¿no? Sí, no. Sí, pero también hemos visto mucho y han salido muchas estadísticas de cómo ha incrementado la productividad, porque la gente trabajamos más tiempo en casa conectados a un Zoom y conectados a llamada tras llamada tras llamada. Pero también en este tema social, humano, es muy cansado cerebralmente estar frente a una computadora porque requiere toda tu atención frente a la pantalla. Esto también ha perjudicado la parte como social, emocional, de desgaste de la gente por estar conectado todo el día. Pasamos de un extremo donde no éramos laboralmente eficientes por la cantidad de distracciones que teníamos de nuestra interacción de día a día, a tener demasiada sobreatención sobre temas que realmente nos desgastan. Muchas veces hablamos de este tema, desconéctate, ¿no? Trata de vivir 3 horas de tu vida sin tener que estar pegado a una computadora. Y eso se ha vuelto todo un reto porque hemos hecho de la tecnología nuestro día a día, ¿no? Y tenemos que buscar también la forma de equilibrarlo con nuestras otras actividades, con algún otro tipo de actividad que no tenga que ver mucho con la tecnología. En este sentido, este nuevo tiempo que estamos recuperando, tal vez sea momento de empezarlo a buscar en otro tipo de actividades. Ahora, es importante que además la gente lo sepa. Antes premiabas o decías el viernes corto, el día de home office y la gente lo disfrutábamos. Ahora lo nuevo es que las empresas empiecen, por favor, a darles días offline a la gente. Y ese es día offline, es no conexión, es no llamadas, es no trabajo, y trata de no estar ni en el celular ni en el Zoom de la fiesta, pero esos días offline van a venir bien socialmente también, ¿no? Totalmente. En esta nueva cultura se tiene que también por parte de las empresas ser respetuoso de los tiempos libres de los trabajadores. Ahorita, obviamente, el nuevo fenómeno que se ha dado es que como ya me di cuenta que te puedo tener 24/7, tengo 24/7. Porque no vas a ningún lado. Aquí me tienes que contestar. Solo que si te fuiste al baño, tarda 5 minutos en regresarme la llamada. Y tiene que haber, digamos, esta nueva delimitación de los tiempos y los espacios, ¿no? Los jóvenes lo entienden, de hecho, los jóvenes entienden esta parte, pero falta ahora hacer que los adultos entiendan, y a través de esta interacción que hablábamos hace unos momentos, yo creo que se pueda lograr para que haya estas nuevas formas y estos nuevos respetos digitales, ¿no? Totalmente. No, yo de acuerdo. Gracias, Tonatiuh, por enseñarnos la diferencia entre lo que tenemos que aprender y adaptarnos, adultos y jóvenes. Gracias, amigos de Factor Capital Humano, mucho que aprender. Hay que, por favor, poner reglas en tanto jóvenes y adultos, enseñar y aprender de nuestra población. De verdad, te agradecemos mucho haber estado aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Van a pasar tus datos para que te podamos contactar y de verdad, gracias por estar. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado sobre este tema de jóvenes en la pandemia, en la parte laboral. Les saluda Alma Lagunas y los invitamos a que nos sigan sintonizando en su programa Factor Capital Humano.